96.5. Son las 8:42. Buenos días, José. Bueno, buenos días a todos. Julio citaba la canción de Serrat. Sí, la cita Balbuena, Pedro Balbuena. Sí, refiriéndote a, bueno, citando a Balbuena, un abogado de Balbuena. Sí, ¿Quién es Pedro Balbuena? sí. Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Debe ser el título de canción más largo que existe. Hay algunos que opinan que eso es un guiño de Serrat al efecto de la marihuana, pero yo no he encontrado dónde confirmar ese dato. Pero interesante, esa canción es bellísima. Bueno, señores, nada, buenos días a todos. Varios temas rápidos. Vamos a empezar con esas declaraciones que a pedido de Lenchi nos dio el Chino Bujosa sobre los palmeros. Eury también se refirió a ese caso, que hoy es 12 de enero. Creo que también hoy se cumplen 11 años del terremoto de Haití. 12 de enero, creo que sí. El acontecimiento el terremoto fue 12 o 10. Fue el 10 de enero, creo. 10 de enero. Fue el 10 de enero. ¿Fue el 10 o el 12? Fue el domingo, el domingo. 10 de enero. 10 de enero. Fue el domingo que se Fue el cumplió. 10 a las 5:30 de la tarde, hora dominicana. Es el acontecimiento más perturbador que yo he vivido en mi vida. Eso es una cosa terrible eso. Y en lo de los palmeros, que se conmemora hoy, como nos refería el Chino Bujosa, esos muchachos de la Chuta, Ulises, Amaure, Virgilio, si yo llego a la Secretaría General del PLD, a través de la Secretaría de Cultura del PLD, películas como esa nosotros la vamos a desarrollar en el PLD, para que las nuevas generaciones conozcan eso, como deben conocer el asalto al Hotel Matún. El asalto al Hotel Matún, que para mí es una de las grandes historias no contadas, o como deben conocer la historia de Lemba, el primer guerrillero de América, junto con Enriquillo. Esas historias hay que contarlas. O la biografía de Evelina Rodríguez en San Pedro, la primera médico mujer dominicana. Y yo te pongo a disposición y a Gregorio Gilbert en los pueblos, te lo pongo a disposición de la vez. Entonces, si yo llego a la Secretaría General del PLD, eso va a ser parte de la agenda cultural del partido. Convertir esas historias en documentales, o esa historia de Ramón Leonardo en los años 70, huyendo de la maquinaria de muerte de Balaguer, con el tema de 7 días con el pueblo. Esas historias tienen que ser contadas para las nuevas generaciones, o esa construcción de nuestro ideario de libertad de los trinitarios y de Duarte, con la trinitaria y la filantrópica. Eso tiene que ser llevado al cine para que los jóvenes lo puedan consumir. De eso se va a ocupar el Partido de la Liberación Dominicana en su parte cultural, si yo llegara eventualmente a la Secretaría General, cosa que está en conflicto, en una escala de dificultad, porque ayer Cristina Lizardo, la coordinadora de la comisión organizadora del Congreso, dio a conocer la publicación en el medio oficial del PLD en Vanguardia de los nuevos estatutos que fueron aprobados después de los trabajos que iniciaron en octubre y que terminaron con las deliberaciones de los plenos. Y en esos estatutos que se publicaron ayer están las dos propuestas que yo considero como una contrarreforma. O sea, a nosotros nos escogen como comisión organizadora para llevar a cabo una reforma, pero hay un grupo que no llegan a 10 a 15 personas, urdieron una trama para quitarle la posibilidad a las bases del PLD de que escojan sus autoridades. Y en esos estatutos hay una propuesta que indica que tiene la intención de que solo los presidentes de comités de base escojan los miembros del comité central. Esa es la primera parte de la contrarreforma. Una vez que tú escoges con una élite a los miembros del comité central, entonces con este comité central escogido con una élite,
entonces tú vas a escoger al secretario general, a la secretaria general, a la presidenta o al presidente del PLD, que es la otra pata de la contrarreforma. O sea que la élite del partido que tú controlas o que tú tienes mayor facilidad de controlar va a escoger a la dirección del partido, a la presidencia, a la secretaría general. Pero además que el comité central escoja 2 miembros de su propio comité central para que sean secretario, secretaria, presidente o presidenta del partido. Y a mí me parece que eso es una contrarreforma. Y me parece que choca con la ley 3318, que choca con la Constitución. Y vamos a ver qué pasa en lo adelante, porque a partir de ahora, atención a los abogados y abogadas del PLD, atención a los compañeros y compañeras cuyo derecho al voto se pretende conculcar, se pretende negar con esta contrarreforma, tienen que objetar eso, iniciarlos con manifestándole esa objeción, esa impugnación al partido, para luego que eso sea llevado jurídicamente con el procedimiento que amerita al Tribunal Superior Electoral. Que yo no tengo duda de que José, todas las impugnaciones van a tener ganancia de causa. Una pregunta, José, una pregunta. Yo estaba viendo las 2 publicaciones, tanto de los estatutos como de lo del reglamento para la elección de los miembros del Comité Central. Y después fui a la ley, porque ayer, o sea, yo soy partidario de que sea abierto. Te lo dije ayer y lo digo públicamente. Lo más conveniente sería que fuera abierto. Ahora, vi que la plenaria del Congreso decidió ese transitorio provisionalmente. Y la ley de los partidos políticos lo que dice es que se va a elegir de acuerdo a cómo establezca el estatuto de ese partido. No, podría, la ley no dice eso. Eso es lo que dice José, búscala. Eso es lo que dice. Yo lo he leído 8,000 veces. La ley dice que tiene que ser democrático el proceso. Sí, pero dice de acuerdo. Oye, mira por qué. Recuerda que esa discusión estuvo cuando los candidatos. Para los candidatos sí no puede ser, nada más tiene que ser votación amplia. Ahora dice, búscala en la ley, que para la elección, yo te dije, yo soy partidario de que se elijan abiertamente en el PLD. Yo soy partidario de eso. Ahora, legalmente, si el Congreso, oye, lo que te digo es, si el Congreso decidió ponerlo, una decisión del Congreso, y está avalado por la ley. Es lo que vi así. No sé qué explicación tú tienes ante eso. No, eso no vale la pena analizarlo. ¿Por qué? Porque que eso no aguanta un análisis jurídico. Oye, Eury, te voy a dar el dato. Ajá. La última vez que las bases del PLD tuvieron la oportunidad de escoger un secretario general y un presidente, ¿tú sabes cuándo fue? En el 2001. Hace 20 años que el PLD decidió convertirse en un partido conservador, ultraconservador. 20 años que las bases del PLD no tienen la oportunidad de escoger a su presidencia y a su secretario general. Oye, 20 años después se le presenta la oportunidad a la base de escoger una nueva secretaría general y una nueva presidencia. Y alegando coyuntura de pandemia, le quieren quitar el derecho. Pero eso no es por la pandemia, pero en medio de la pandemia cogimos a Abinader como presidente el 7 de julio. En medio de la pandemia cambiamos el Congreso. En medio de la pandemia cambiamos los ayuntamientos. Entonces, por la pandemia, hizo una elección extraordinaria en medio de la pandemia. Entonces, por la pandemia, tú le quieres quitar el derecho adquirido a una membresía que lo tiene ganado por los mismos estatutos y por la ley y por la Constitución. ¿Pero para qué? Para tú coger una élite, a la cual tú pudieras, que no digo que es el caso, pudieras influenciar directamente para que escoja a la persona que tú quieres como secretario general y que tú quieres como presidente. Eso no es democrático, eso no es ético. Y eso daña más la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, es lo que yo estoy diciendo. Como miembro de esa comisión, que fui delegado por el Comité Central para trabajar en la reforma del PLD, no en la contrarreforma. Eso es una contrarreforma, eso es echar el PLD para atrás, 20 años atrás. José, yo leí ayer o antes de ayer, no recuerdo bien,
que un miembro del PLD, un dirigente, abrió una acción legal en contra de decisiones. Sí, lo del hizo Congreso. ya Joaquín Alberto Ramírez. Lo hizo. Exactamente, exactamente. Obviamente vendrán muchos más, porque estamos hablando de más de 1 millón de personas que no van a tener derecho a votar. Más de 1 millón de personas que no, usted no tiene derecho. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. Coño, pero en pandemia hemos hecho todo lo que hemos hecho el año pasado. Ese espíritu anticrítico que yo vi y dije, bueno, ese por ahí va a seguir la misma línea. Entonces, ya sería cuestión de ver qué pasa, porque esto tiene que ser judicializado. Vamos a ver qué pasa si al final esta contrarreforma se impone, que yo estoy seguro de que no se va a imponer, pero si se impusiera, entonces ya no tendría sentido, lamentablemente, seguir en el partido, porque sería un partido secuestrado por 10 o 15 gente. Quizá para usarlo como escudo. Yo no sé para qué. Yo no entiendo cuál es el miedo, a qué le tienen miedo de que la mayoría en el PLD se exprese. Si el Tribunal Superior Electoral ratificara esa decisión del Congreso del PLD, ¿tú no seguirías en el PLD? Bueno, pero no la va a ratificar. No la va a ratificar. Yo estoy seguro que no la va a ratificar, porque eso es... No la va a ratificar. Eso se cae ahí. No, y el espíritu que tú planteas, yo estoy de acuerdo, es correcto, en el sentido de que las bases participen. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo siempre digo, no es que participen, es que tengan derecho a escoger quién lo va a ir. Pero lo que te digo es, si el Congreso decidió que fuera así, legalmente tienes razón. Bueno, yo lo que digo que eso tiene una autoría intelectual, la puedo probar, la autoría intelectual, la puedo probar, sé dónde. De hecho, Jaime David hace como 20 días dijo que iba a pasar eso en una entrevista, en un programa. Lo dijo, yo lo tengo aquí grabado. Pero el programa, y mismo el fue y dijo que todo lo que iba a pasar. Pero tú no crees. O sea, hay una audiencia, hay una trazabilidad, hay una autoría intelectual. Pero espérate, tú no crees la decisión que tomó el Congreso. Lo que te digo, tú no crees las decisiones que tomó el Congreso. Tú no crees que tú dijiste que hubo incluso la decisión. No, Eury, porque si el Congreso apoya, si el Congreso aprueba que tú te puedes hacer pupú en la calle, tú no puedes aprobar eso. Si lo ponen como propuesta. Si ¿tú entiendes lo que yo estoy diciendo? O sea, el Congreso del PLD aprueba que se puede hacer pupú en la calle. Eso no puede convertirse en norma. José. Porque no es legal. José, pero tú consideras que... Yo no estoy diciendo que el Congreso no lo aprobara. Habría que haber ahí una trazabilidad técnica. Yo no estoy hablando de eso. Pero tú consideras que... Estoy diciendo... ¿Cómo? ¿Tú consideras que un presidente de un comité de base es parte de la élite del partido? No, no el presidente del comité de base, son los miembros del comité central. No, pero tú dices que van a votar los presidentes del comité de base por el comité central. Te pregunto si tú entiendes que los presidentes del comité de base son la élite del partido. Yo estoy diciendo que pretenden sustituir al comité de base entero por una persona. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Al comité de base completo, que tiene derecho a voto completo, lo van a sustituir por una persona. Entonces, esa persona va a escoger los miembros del comité central, que después van a escoger el secretario general. Es un guión. Es una estrategia para que la élite escoja al secretario general y al presidente. Y eso no está bien, porque tú le estás quitando el derecho a la mayoría, sustituyendo a la mayoría por una élite para que escoja las autoridades del PLD. Y eso no está bien. Eso no es sano. Fueron los miembros ni para el país, ni para el PLD, ni para la democracia. ¿Quiénes eran los miembros del Congreso, José? ¿Quiénes tenían derecho a ser parte del Congreso? Bueno, los delegados del partido, pero que esa delegación del partido, que yo no quiero entrar en esa parte ahora, por la forma, por las limitaciones de la pandemia, eso no se pudo conseguir que se hiciera de manera natural, se hizo de forma virtual. Entonces ya tendríamos que buscar una trazabilidad técnica, actas que validen lo que se aprobó, medir todas esas participaciones, auditarlas, pero yo no quiero entrar en esa parte, porque yo no creo que sea necesario. Es que las aprobaciones son ilegales. Y ya son ilegales, porque tú no me puedes quitar mi derecho a mí y dárselo a otro. Eso es lo que eso es más simple. No hay que entrar
en los detalles técnicos que no quiero entrar ahí, aunque pudieran. Hay gente que ha dicho que yo me opongo a eso porque me afecta en mis aspiraciones. Bueno, sí, yo creo que sí, me afecta. ¿Por qué me afecta? Porque a mí la cúpula del PLD nunca me ha apoyado. Nunca me ha apoyado. Entonces, ¿por qué yo tengo que creer en la cúpula del PLD si nunca me ha apoyado? Propuse la cédula inteligente en el 2013, no me apoyaron. Propuse botón de pánico en el 2014, no me apoyaron. Propuse seguridad perimetral en el 2016, no me apoyaron. Propuse el banco electrónico de sangre en el 2018, no me apoyaron. Propuse revisión de patrimonio en el 2016, no me apoyaron. Le propuse a ellos un partido electrónico en el 2014, no me apoyaron. ¿Y por qué yo tengo que pensar que ahora me van a apoyar? Claro, mi base de sustentación en el PLD son los compañeros y compañeras de abajo, los que me están apoyando cada vez que vamos a una asamblea o cada vez que se hace una encuesta. Entonces a esos le están quitando el derecho a votar por mí. Y por eso yo estoy en contra de eso, es cierto. Yo no escondo eso. Ahora, que diga el Tribunal Superior Electoral, en virtud de lo que establece la ley de partido, si sustituir el voto de la universalidad del PLD por los miembros del C6, por los presidentes del comité de base, es democrático. Vamos a esperar a ver qué dice este proceso cuando lluevan todas las impugnaciones que deberán llover después de esta publicación de ayer, que hice un esfuerzo para que no se publicara. No obstante, José, antes que Peña Gómez una salida, pero antes que Peña Gómez está cerrada banda. Dime antes que Peña Gómez introdujera esa reforma, porque esa es una reforma de Peña Gómez, que después el PLD la siguió, pero eso es una reforma de Peña Gómez que la introdujo en el partido. Yo te voy a decir después de quién es esa reforma. Eso fue una reforma de Peña Gómez que la introdujo. Sí, porque te digo que el concepto bochista no es ese concepto abierto que ustedes le dieron después al partido. Ese no es el concepto bochista. El concepto bochista es de un partido de cuadros, es un partido de cuadros, es un partido de una élite, que dirige a la sociedad. Eso se entendía. Ese es el concepto bochista. Ahora, cuando pero oye este dato. Ahora, Peña Gómez se inventó las primarias universales. Eso fue un aporte, porque eso lo que trata es darle más democracia y más participación a la gente. Eso no es un invento, eso es un aporte que hizo Peña Gómez y después el PLD lo adoptó. Pero no es contradictorio, Julio, que para elegir el candidato a la presidencia por parte del PLD se abre el partido, se apela a ese recurso democrático abierto, universal. Sin embargo, para elegir sus autoridades principales se niega ese derecho. Hay una contradicción. No hay contradicción. Pero una contradicción grave. No hay contradicción porque son dos cosas distintas. Cuando no es la universalidad del partido, yo no hablo de fuera, pero la universalidad del partido. Ya sí, ahí sí te entiendo ahora. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de escoger a una persona que va a ser candidata presidencial, lo ideal es que eso esté validada de manera abierta. Ahora, cuando estamos hablando de escoger a una persona que va a ser presidente de un partido, lo ideal es que sean los intereses de ese partido los que establezcan ¿cuáles son mayores, Julio? ¿Cuáles son mayores? El interés ¿Cuáles son universal. mayores? ¿Los intereses de la universalidad o los intereses de 10 gente? El lema es servir al partido, el lema bochista. Acuerda que yo fui criado en la escuela del bochismo. No, que no lo use, no. Es que el bochista de Juan Oli, tú estuviste en el PLD. ¿Cómo era? Sí, servir claro, al partido para servir al pueblo. Si el partido estaba primero. El partido estaba primero. El partido estaba primero, según Juan Bosch. Incluso la dirección vertical. Entonces José tiene más razón. Horizontal. Déjalo tranquilo, hombre. A veces, pero es que no hay forma de justificar eso. No estamos en el sentido común, no estamos justificación. de la racionalidad.
No. No, lo que Julio está contando es la historia del... Es decir, Sí, realmente las primarias abiertas fueron un aporte del doctor Peña Gómez para democratizar el sistema. Ahora estamos en que el PLD promovió en el Congreso una ley 33-18, de la cual yo soy firmante, que establece las formas, sí, es cierto, los términos de referencia para la actuación de los partidos políticos. No estoy en contra de lo que tú planteas, José. Yo no estoy en contra, no estoy cuestionando tu planteamiento, lo veo correcto. Incluso creo que en verdad los miembros de un partido, todos, debían elegir sus autoridades. Claro, porque no son empleados. 100% es que no son empleados del PLD, son miembros del Tienen partido. El mismo derecho que toda la élite. No se les debe conculcar su derecho. Estoy de acuerdo. Incluso no creo. Lo que pasa, coincido contigo en el punto. Lo que pasa es que ahora, ellos... los estatutos que los partidos se dan son de obligación. Es decir, se obligan ellos mismos. Pero si son legales, Oyolí. Si son legales, si no transgreden la ley. No hay ningún pacto entre terceros puede transgredir las leyes que son generales a todos. Eso es lo que yo estoy diciendo, que la transgrede. Tú sabes que... Por eso es que lo decida, que lo decide el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué hicieron ellos cuando abrieron el PLD? ¿Qué hicieron? Ellos hicieron lo siguiente. ¿Qué es lo que es un comité de base del PLD? José lo sabe, ¿qué es lo que es un comité de base del PLD? El comité de base del PLD es un miembro del PLD que buscó a su familia y a su gente más cercana y llenó una lista con él e hizo un comité de base. Es un comité de base del PLD. Es decir, así, no estamos hablando, Julio, tú sabes no estamos hablando de gente, Julio, tú sabes que hay de gente que está ahí ni con formación política, ni... No, eso no tiene nada que ver con lo que dice la ley. Eso no tiene nada que ver la con ley lo que dice, la ley dice que son los si estatutos del partido. La ley dice que si tú estás registrado en el PLD como miembro, tienes un derecho adquirido. Y ese derecho hay que respetarlo. Y hay gente que no quiere someterse al voto de la mayoría. ¿Tienen miedo? Yo no sé a qué. Yo no sé a qué le tienen miedo, pero no quieren someterse al voto de la mayoría. Quieren que una minoría controlada o controlable tenga el derecho de escoger. Y así no está bien, eso no está bien. Eso daña el PLD, daña la sociedad y daña el sistema de partido. Pero eso yo creo que se resuelve. Pero tú vas a ser uno de los más votados. Tú vas a ser uno de los más votados como miembro del Comité Central. Y ya eso da una señal. Julio, pero yo fui el más votado del Comité Central. Pero ya ahí tú vas. Hace 7 años yo fui uno de los más votados. Yo saqué 144,000 votos. Ya ahí tú vas con ventaja. Tú vas a ser uno de los más votados como miembro del Comité Central. Ya yo lo fui. Bueno, pero ahora hay que hacerlo de nuevo. Bueno. Ya yo lo fui. Ahora yo quiero que las mismas bases que votaron por mí en el 2014 me ratifiquen, me confirmen o me nieguen. Pero los demás no quieren. Sí, perdón, Julio. Los demás no quieren someterse. Los demás no quieren someterse a la consideración de la base. Sí, me mandó un amigo nuestro. Tenemos que irnos. Un amigo nuestro. No, ¿cómo que tenemos que ir? ¿Y mi tema de la Invermetina? Bueno, José, pero ya estamos sobrepasados. Tenemos una campaña grandiosa. Vamos a dejar la Invermetina un poquito más adelante. Está bien, dime. Perfecto. Sí, que me manda en medio de la discusión, yo te dije que yo me puse a leer la ley de partido político. Entonces, hay una parte que dice que es verdad que el Comité Central, que los estatutos del partido es que definen cómo se... Lo que pasa es que no te están mandando la parte que está antes de eso. Yo no tengo aquí problema. Los estatutos del partido. Siempre y cuando no estén, oye, no contravenga, no. Me mandaron... Tenemos que irnos. Que dice, esto es lo fundamental, que dice... Ahí tenemos que irnos, José, auspiciando una amplia participación de la base. ¡Cambio fuera!